Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente inagotable de salseo, chisme y análisis profundo de todo lo que nos hace vibrar. Si son nuevos por AQU, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen palomitas y suscríbanse. Me llamo Yaku, como ya saben, diseccionamos series, películas, tendencias virales y por supuesto el drama que nos alimenta el alma. Y hoy, mis queridos adictos a la emoción superíndice 3N, tenemos un plato fuerte, un banquete digno de sultanes y reinas del cotilleo. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el epicentro de un terremoto turco, un escándalo que ha hecho temblar los cimientos de Hollywood y las redes sociales por igual. ¿Recuerdan a la pareja dorada de las telenovelas otomanas, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael? Sí, esos dos cuyo romance en Senú con diéresis al cap trascendió superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Pues olvídense de los príncipes azules, porque hoy vamos a hablar de cuernos, de intrigas palaciegas y de un presunto desliz, que ha desatado la histeria colectiva. Asu es. Los rumores apuntan a un posible romance fugaz, una noche de pasión superíndice 3N, un olvido momento neo de Kerem Bürsin en los brazos de otra actriz, la deslumbrante Melissa Dongel. ¿Cómo lo oyen? El hashtag #Kerem Melissa estuvo incendiando Twitter, los foros de fans en guerra civil y nosotros, humildes analistas del caos, estamos aquí para diseccionar cada micro detalle, cada foto borrosa y cada declaración superíndice 3N ambigua. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del salseo, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni una sola migaja de esta deliciosa tormenta de arena. Además, si me dejan un like y un comentario, me hacen muy feliz que a un director de cine con un premio U con diéresis Scar. Ahora sin preámbulos, abramos la caja de Pandora del drama turco. El epicentro del temblor, como les decía, se sitúa en una discoteca de Estambul. Según cuentan las lenguas viperinas, Kerem Bürsin fue visto en actitud, cariu más menos osa, con Melissa Dongel. Fotos y vídeos de calidad cuestionable inundaron las redes sociales, mostrando a la pareja bailando muy cerca, intercambiando miradas cómplices y en general, comportándose como algo muy que simples conocidos. La reacción superíndice 3N, obviamente, fue apocalíptica. Los fieles seguidores del Anker se dividieron entre la negación superíndice 3N absoluta, la ira incontenible y la desesperación superíndice 3N profunda. Los detractores de la relación superíndice 3N aprovecharon la oportunidad para vociferar ya lo decua yo con una sonrisa de satisfacción superíndice 3N. Y el resto de nosotros, los observadores imparciales del circo mediático, nos frotamos las manos y nos preparamos para el espectáculo. Pero ¿qué copyright tan cierto es todo esto? ¿Realmente queremos olvidar superíndice 3 a Ande en una noche de desenfreno con Melissa? La respuesta corta es, no lo sabemos. La verdad es que las pruebas son, en el mejor de los casos, circunstanciales. Las fotos podrán ser de hace meses, el vídeo podrá estar editado, la actitud cariu más menos osa podrá ser simplemente una conversación superíndice 3N animada entre amigos. En el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se diluye en un mar de especulaciones y rumores infundados. Lo que es innegable es que este incidente ha reavivado la llama del debate sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Recordemos brevemente la historia de amor que conquistó superíndice 3 al mundo entero. Tras el U con diéresis copyright sito arrollador de Senú con diéresis al cap, donde interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes destinados a estar juntos, la pareja llevó superíndice 3 su romance a la vida real. Durante meses nos deleitaron con imágenes idílicas, viajes románticos y muestras públicas de afecto que nos hacían suspirar. Sin embargo, como todo cuento de hadas, este cambio copyright N tuvo su final agridulce. La pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N hace ya un tiempo, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto y un sinfín de preguntas sin respuesta. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N y el deseo de reconciliación superíndice 3N. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable, una fuerza de la naturaleza que trascendió a la pantalla. Pero antes de seguir profundizando en el culebro superíndice 3N, hagamos un breve repaso de las carreras de estas tres estrellas turcas, porque es importante entender el contexto y la magnitud del impacto que tienen en la industria del entretenimiento. Comencemos con Hande Erçel Rafael, la reina indiscutible de las telenovelas turcas.
Su belleza ex su superíndice 3 tica y su talento innato la han convertido en una de las actrices mu.s solicitadas y queridas de su paus. Ademu.s de Senu con diéresis al cap, ande ha protagonizado con diéresis copyright sitos como Gunea Jingthlar, una serie juvenil que la catapultó superíndice 3 a la fama, y Aik Laftan an Lamaz, una comedia romántica que la consolidó superíndice 3 como una de las actrices mu.s versatiles de su generación superíndice 3n. Su carisma es arrollador, su capacidad para transmitir emociones es asombrosa y su presencia en redes sociales es sencillamente apabullante. Ande es una estrella en toda la extensión superíndice 3n de la palabra. Ahora pasemos a Kerem Bürsin, el Galu N turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su atractivo magno copyright tico y su talento actoral lo han convertido en un icono de la televisión superíndice 3n. Si bien Senu con diéresis al cap, le valió superíndice 3 el reconocimiento internacional, Kerem ya tenía una trayectoria su superíndice 3 lida en la industria. Una curiosidad es que uno de sus primeros trabajos fue en la película de serie B Sarctopus, una experiencia que sin duda, le proporcionó superíndice 3 a nu copyright dotas para contar durante aún más menos os. De vuelta en Turcua protagonizó superíndice 3 series como Guneaji Beklerken y Eref Meselesi, demostrando su capacidad para interpretar tanto papeles ligeros como dramáticos. Kerem es un actor camaleónico, un seductor nato y un hombre comprometido con diversas causas sociales. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Melissa Dongel, la tercera en discordia, la manzana de la discordia, la villana de esta historia. Melissa es una actriz joven y talentosa que ha participado en varias series populares. Su papel de Ceren en Senu con diéresis al cap la dio a conocer a un público mu.s amplio, pero también Copyright N ha demostrado su valía en producciones como Bici mi calle y Aikman y Grados Ntikam. Melissa es una actriz con un futuro prometedor, una belleza singular y una presencia escu copyright nica que no pasa desapercibida. Volviendo al centro del Uraku N al dichoso encuentro en la discoteca, es fundamental recalcar que estamos hablando de rumores. No hay confirmación superíndice 3n oficial, no hay testigos presenciales y no hay evidencia irrefutable de que haya ocurrido algo mu.s de una simple interacción superíndice 3n social. Sin embargo, la magnitud de la reacción superíndice 3n demuestra el poder que siguen teniendo Kerem y Ande en la imaginación superíndice 3n colectiva. La gente quiere creer en el amor verdadero, en los finales felices y en las segundas oportunidades. Y la historia de Anker representa todo eso y mu.s. Ademu.s este tipo de controversias son pan de cada día en el mundo del espectáculo. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas son diseccionadas hasta el último detalle y cualquier gesto o palabra es susceptible de ser malinterpretado o exagerado. Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias alegrías, tristezas y errores. Y que al final del día, merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier persona. Pero dejando de lado el chisme y la polu copyright mica, es innegable el impacto que han tenido las series turcas en la industria del entretenimiento a nivel global. Producciones como Senu con diéresis al cap han roto RU copyright codes de audiencia, han generado millones de superíndice 3 lares en ingresos y han catapultado a sus protagonistas a la fama internacional. Las series turcas han sabido conectar con el público a trabu copyright S de historias universales, personajes en trau más menos hables y una estu copyright tica visual impecable. Ademu.s las series turcas han contribuido a promover la cultura turca en todo el mundo. Atrabu Copyright S de sus tramas, sus escenarios y sus actores, han mostrado la riqueza y la diversidad de un país con una historia milenaria y una identidad fascinante. Y por supuesto han impulsado el turismo en Turquía, convirtiendo los lugares de rodaje en destinos obligatorios para los fans de las series. Así que ya sea que creamos o no en los rumores sobre Kerem y Melissa, lo que sí es cierto es que las series turcas están más vivas que nunca y que seguirán dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, como buenos periodistas del corazón, estaremos aquí para contárselo todo, con objetividad, rigor y una buena dosis de humor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo cargado de drama, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos dicho son meras conjeturas, así que tómense la información con una pizca de sal. Quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Melissa? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos adictos a las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y que el chisme los acompañe. Y recuerden, la vida es un drama, pero con palomitas es más llevadera.